Andy, tú comentabas la necesidad, bueno, vamos a decir, la ventaja que sería que quizás los fondos de pensiones pudiesen invertir fuera de República Dominicana, en lo que el mercado de valores dominicano pues se desarrolla un poquito más, que haya más opciones de inversión, bueno, que se diversifiquen fuera del país. Eso es un reto hoy en día en la República Dominicana por dos cosas. Uno, por el mismo tema de las reformas fiscales, de las reformas económicas, que haciendo un paréntesis, si yo fuera la Asociación de Fondos de Pensiones, fuera la primera que tuviese una bandera hablando de reformas económicas en República Dominicana, porque yo creo que uno de los grandes ganadores van a ser las administradoras de fondos de pensiones. Eso es por un lado. Entonces, obviamente, cuando tú tienes eso y tú cada vez que firmas un acuerdo comercial y te abre el resto del mundo, lo que tú haces es que tú sales perdiendo a nivel de generación de divisas, vamos a ponerlo así, no en otros niveles, quizá hay un excedente del consumidor ahí interesante que es donde se gana. Pero cuando tu capacidad de generación de divisas obviamente es tan limitada y tú no has hecho nada para que eso mejore en el tiempo, ni siquiera trayendo mucha más inversión extranjera al país o dándole un boom al turismo que te permita eso. Entonces, ciertamente tú tener todos los millones que hay hoy en las AFP, que un porcentaje X tenga la capacidad de salir a buscar dólares para ir a invertir fuera del país, se convierte obviamente en un riesgo importante para el hacedor de política. Y segundo, si eso tú lo combinas con la adicción a una tasa de depreciación menor al 2% en la República Dominicana o al 3%, vamos a ponerlo así. Cuando tú combinas esas dos cosas, tú dices, vamos a abrirle la puerta a las AFP para que salgan. Mira, están así, que por lo regular, a finales de año, nosotros vemos un incremento importante en las reservas internacionales. Ese incremento permite que cuando nosotros hagamos los prospectos para ir a emitir, como los inversionistas internacionales no ven las reservas internacionales mes a mes, sino que la ven diciembre contra diciembre, pues permite que nosotros cerremos con un nivel de reservas internacionales netas favorable. ¿Okay? Cuando tú solamente ves las reservas internacionales netas del Banco Central. Y obviamente que a nivel internacional hay un estándar y se lee esa reserva internacional neta como la cuenta corriente de la República Dominicana, ¿verdad? Y el inversionista dice, no, pero subió 100 millones, 150, no bajó, se quedó igual, subió un poquito. Y eso le da como algún tipo de validez a la hora de nosotros salir a los mercados internacionales a colocar. Por lo regular, sobre todo este año, uno ve que durante el año las reservas internacionales fluctúan, pero que para esta época, que regularmente están un poquito bajas, el Banco Central incrementa de manera significativa rápidamente de un día para otro en 500, 600, 800 millones de dólares de reservas internacionales. Y tú dices, bueno, pero ¿y qué fue lo que pasó? ¿Desde qué fue que entró el dinero? ¿Cuál fue la inversión extranjera que entró? Etcétera. De repente, obviamente te das cuenta que aquí la política monetaria pues tiene un mecanismo interesante de incrementar sus reservas internacionales netas, el Banco Central, versus obviamente lo que llamamos los activos externos netos, las reservas internacionales netas de la banca. Que es lo que sucede en la práctica porque el Banco Central compra reservas internacionales a través del mecanismo que los bancos o aquellas instituciones que le dan esas reservas internacionales pues tienen que ir fuera del país, ya sea a buscar, a disminuir los activos que tienen fuera de República Dominicana o aumentar sus pasivos girando capacidad crediticia que tienen fuera del país para traerla aquí, se la compran al Banco Central, le traen esos dólares al Banco Central, el Banco Central compra esos dólares y a cambio de esa compra pues regularmente le entrega a esta institución, lo ideal sería entregar esos pesos, ¿verdad? O digamos lo que sería normal, tú me traes los dólares y yo te entrego los pesos. El Banco Central regularmente lo que hace es que en vez de esos pesos pues le entrega un certificado de inversión que se conoce como certificado de inversión especial, que regularmente tiene una tasa de interés muy atractiva, sobre todo al día de hoy, donde nosotros vemos Hacienda, los títulos de Hacienda que al 32 transándose por debajo del 10%, estos títulos que son al año 2027, por ejemplo, están pagando tasas casi de 13%. ¿No? Entonces, lo da a una tasa bastante atractiva. Nosotros, por ejemplo, acabamos de ver que una de esas transacciones acaba de pasar ahora en el mercado, pero tú me decías que pero yo no vi que aumentaran los certificados de inversión especial. Bueno, muchas veces esa transacción no se da al mismo tiempo, sino que el Banco Central le dice, bueno, mientras tanto, en lo que yo saco estos certificados, que son deuda per se, y quizás no conviene sacarla antes de finales de año,
Entonces eso se queda ahí depositado en unas cuentas especiales que tienen se estas llama otros instituciones. depósitos de las OSD. De las OSD en el Banco Central, pues se mantienen ahí. Regularmente este intercambio entre el peso y dólares, cuando uno hace el cálculo, es a una tasa, a un tipo de cambio quizás ligeramente por encima de lo que uno podría esperar del tipo de cambio de mercado más alto de venta. Pero ellos lo hacen eso de fijar una tasa de cambio más alta, estimando lo que va a ser, digamos, la devaluación entre la fecha de la transacción y la fecha en que entregarían el certificado de inversión especial. Mira, estimo, me imagino que sí. Por ahí me imagino que por ahí podría venir el tema y luego unos meses más adelante, pues sí se le entregan esos Entonces, certificados. la tasa a nominal, si uno la corrige, es más alta. Claro, claramente. Porque te estoy reconociendo un tipo de cambio mayor al que tú me entregaste las divisas, al que estaba vigente en ese momento. Así o sea que en vez de 12.5 puede ser quizá 13 o 12.8. Sí, habría que hacer una corrección por el tiempo que ese dinero dura ahí, que sí no recibe una remuneración per se. O sea, a veces dura 6 meses, 7 meses, parqueado ahí, se hace la transacción en octubre, mientras está como noviembre. Otros depósitos, no se le paga interés. No se le paga una rentabilidad, por lo que tengo entendido, no se le paga una rentabilidad. Entonces, obviamente, se hace esa transacción. Ahora, el punto es interesante porque, y lo traemos sobre la mesa sobre todo, porque no sé cuántos bancos centrales en el mundo construyen la reserva con este tipo de política, exactamente, o sea, con este tipo de transacciones. Es interesante porque al final del día, eso se traduce realmente en un mercado normal, en un incremento de tasas de interés. O sea, al final el pago que hace el Banco Central es que emite tasas de interés mayores de las que pudiese emitir normalmente, con lo cual obviamente te está afectando tu déficit cuasi fiscal. Y obviamente que al ser un grupo de instituciones específicas el que recibe esto, entonces también estas instituciones segmentadas tienen una rentabilidad superior a la que recibirían aquellas instituciones que no entran en este tipo de transacciones. Porque no es una colocación que se hace abierta a todo el mercado, sino es como por invitación. Mira, Andy, lo que pasa es que si tú te pones a ver, para tú poder traer dólares, tiene que ser una actividad grande y que generen dólares. Una asociación de ahorro y préstamo no lo puede hacer. No, claro que no. Por ejemplo. Entonces, claramente ahí hay una Los bancos sí pueden endeudarse fuera. Los bancos sí pueden endeudarse fuera, los bancos comerciales sí pueden endeudarse fuera, hacer este tipo de transacción. Al final tú obtienes una rentabilidad alta, o si quieres también, con esta tasa tan baja que hay, si tú vendes el título, obviamente que obtienes una ganancia de capital interesante en esa transacción del título. Lo más interesante aquí es que aquí hay como una mezcla de todo un poco de redistribución de la renta, hay una mezcla de manejo de política cambiaria muy particular. Y la verdad que obviamente también hay algo que impacta finalmente, fiscalmente va a terminar impactando, porque este déficit cuasi fiscal, en teoría, ¿verdad? O en la práctica, en el futuro, pues debería, quien debe pagarlo finalmente, pues es el sector público. El gobierno como tal. Entonces, ciertamente esta política, aunque a corto plazo, quizá tú dices, bueno, Jacqueline, pero con eso nosotros accedemos a una tasa de interés más baja cuando colocamos los bonos internacionales, porque el hecho de tener una reserva internacional es más alta y los inversionistas ven eso te compra, no sé hasta dónde va a comprar reducciones en las tasas a las que yo me endeudo cuando emito bonos, pero ciertamente es una situación bastante particular. Okay, y es una situación que demuestra el enfoque que nosotros tenemos en el tema cambiario, pero además demuestra, Andy, que es urgente poder buscar otra forma de generación de divisas reales, orgánicas, como le llaman, y efectivas en la República Dominicana. Sí, porque esto es como tomar divisas prestadas. Así es. Con instrumentos de política monetaria. A nivel país, las reservas internacionales no aumentan, ¿eh? No, porque las bancas bajan la suya, porque al endeudarse, los pasivos externos de la banca se disparan, me imagino. Entonces, vemos que lo de la banca se deterioran y lo del Banco Central mejoran y el efecto neto es el mismo. Por eso a mí me gusta siempre medir la reserva internacional neta del sistema bancario consolidado para corregir por ese ruido
que hacen estas transacciones que son más cosméticas, definitivamente que son cosméticas, y si logran un efecto en los potenciales tenedores de bonos, bienvenidas sean, pero si esas transacciones no generan transparencia en el proceso de participación de los emisores de deuda pública en el mercado, yo creo que es peligroso, porque cuando tú creas oportunidades para arbitraje, eso da lugar a cualquier cosa y eso no es bueno. Entonces yo creo que es más sano que nosotros tengamos una política cambiaria más sana, más sensata, y al mismo tiempo presionar al gobierno para que lleve a cabo todas las reformas que sean necesarias para que este país tenga un sector de exportación realmente dinámico. Así es. Que pueda poner los ingresos de divisa de nuestra economía a crecer de manera más acelerada y en consecuencia tener más espacio nosotros en la economía para que el banco pueda, concomitantemente con una política cambiaria más flexible, acumular más reservas. Porque parte del problema también es que el celo que ha tenido el Banco Central con los movimientos en el tipo de cambio, donde se esmera en ocasiones a mantener un tipo de cambio lo más estable nominalmente posible, constituye una retranca para crear condiciones en el sentido de que los inversionistas y los empresarios dominicanos se den cuenta que donde hay que invertir en la generación de divisa y no en el consumo de divisa. La política que ha seguido para mí el Banco Central con el tipo de cambio en los últimos años ha sido una política que parecería estar favoreciendo o dándole más importancia al consumidor y al importador y menos al productor y al exportador. Y creo que eso tarde o temprano va a tener que ser analizado. Creo que hay que hacer un trabajo con la clase política dominicana. Yo creo que la clase política dominicana se ha dejado atrapar en esta telaraña que prevalece en el país para mantener un tipo de cambio relativamente fijo. Y los políticos quizás entienden que esto es esencialmente positivo para nuestra economía, pero es porque no han hecho la tarea, no se han sentado a hacer, incluso no han hecho ni la contabilidad gubernamental de las finanzas públicas para analizar cuál es el impacto que tiene una política de tipo de cambio fijo versus una política de tipo de cambio un poquito menos fijo o más flexible. Y si lo hacen se van a sorprender. Así es. En consecuencia, eso va a tomar tiempo. Yo sé que es otra reforma, porque es más mental. Es una reforma más mental. No me refiero a las autoridades del banco, sino de la clase política. Porque que la clase política nuestra quizás tiene más aversión al movimiento del tipo de cambio que las propias autoridades del Banco Central, y por eso las propias autoridades entonces quizás rentan esa ignorancia colectiva y ponen en vigencia el sistema bancario que deja dormir tranquilo a los políticos. Y eso es realmente un absurdo. Cuando uno ve el resto de la región, el tipo de cambio se mueve. Mira México con las locuras de las declaraciones que en un momento dado emanaron del Poder Ejecutivo en los Estados Unidos. El peso sufrió una devaluación significativa y mucha gente dice, va a colapsar México. No colapsó. Incluso el Banco Central se metió un dineral porque hubo una ganancia por revaluación de activos en dólares extraordinario. Buenísimo. Y agarraron ese dinero y se lo pasaron al gobierno como un beneficio. Tenga, aquí hay un chorro cuarto, porque como se depreció esto le corresponde a usted. El superávit, mejoró el superávit fiscal del gobierno y la economía ahora es más competitiva porque con un tipo de cambio ligeramente más alto ahora los exportadores mexicanos han ganado terreno. Vamos a una pausa.